Bueno, chicos, repitiendo lo de recién, ¿se acuerdan que la primera clase, cuando la visita que hicimos a Bio 4, les dimos un material del cuadro de mando integral y unas preguntas que ustedes cuando hicieran la visita podían ir respondiendo o consultando allí en la visita? Bueno, la idea ahora, vamos a trabajar con eso. Lo que más nos interesa es comprender cuál es la misión y visión de la empresa para ver cuál es la planificación estratégica que ellos tienen y ver si va de acuerdo al cuadro de mando integral que después se lo vamos a mostrar. Pero bueno, primero tenemos que ver todos esos conceptos y después ver si en Bio 4 está todo relacionado y si el cuadro de mando integral que ellos tienen va acorde a la misión estratégica. ¿Sí? Bueno, la primera filmina, chicos, ahí nos pareció interesante con Nati esa frase, dice: para vivir una vida creativa debemos perder el miedo de estar equivocados, ¿sí? Para armar un cuadro de mando integral, muchas veces nos vamos a equivocar hasta que sepamos cuáles son los indicadores que más le sirven a la empresa de acuerdo al contexto que está viviendo y la información que tiene, ¿sí? Seguramente, chicos, ustedes se van a preguntar ¿para qué les sirve saber de estrategia a ustedes que estudian la carrera de contador público? Van a decir, ¿para qué queremos estrategia? ¿Para qué queremos visión? Misión, si eso en general lo trabajan los administradores. Bueno, acá en este videito que encontramos, que después se los vamos a pasar al link para que ustedes lo vean completo, les vamos a pasar una parte ahora para que ustedes vean por qué es tan importante saber algo de estrategia, por qué es tan importante poder modelizar, por qué es tan importante la estrategia empresarial y la inteligencia empresarial en el contexto actual en el que estamos viviendo. Este videito lo vamos a ver desde el minuto 12 hoy, pero ustedes después si quieren lo ven, es súper entretenido. De alguna manera el cuadro de mando integral, vinculado con la inteligencia empresarial y con todas estas herramientas que les vamos a presentar ahora, sobre todo el Power BI, tienen que ver con esto, con que la información que necesitamos nos llegue en el momento en que la necesitamos, y no en cualquier otro momento que no nos va a ser útil, ¿sí? Entonces por eso es necesario que ustedes sepan un poco de estas herramientas. Después en coworking o lo que sea podrán vincularse con administradores que tal vez sepan algo más de estrategia y demás. Pero es importante que ustedes al menos tengan algunas bases, porque sobre todo los indicadores que ya van a ver de la perspectiva financiera, ustedes tienen todas las herramientas para armarlos. Nosotros les vamos a enseñar cómo volcar todas esas herramientas contables y económicas que aprendieron en este programita Power BI, que vamos a ver cómo se arman y cómo queda re lindo para tenerlo en el celular. Para estar en el celular y entrando al banco y decir, bueno, si estoy en el banco, entonces hago esto, estoy aquello, ¿sí? Y por otro lado, también tienen que ser capaces de analizar las demás perspectivas que por ahí no tienen números tan exactos, que no salen ni de balances ni de estados contables, sino que salen de otras áreas de la empresa y ustedes también tienen que ser capaces de poderlos al menos interpretar, ¿sí? Entonces, bueno, de eso va a tratar un poco la parte que van a ver la clase que viene, pero hoy les vamos a dar un poquito de introducción a la estrategia, más o menos en vinculación con el apuntito que les dimos antes, y vamos a tratar también de trabajar con ustedes para hacerlo un poco más dinámico y que ustedes puedan ir viendo cómo mechar todas estas cuestiones. Sí, por ahí un poco más soft con lo más hard, que es lo que ustedes están acostumbrados, que es sentarse a hacer números. Bueno, este cuadro de mando integral, los primeros que lo desarrollan son Kaplan y Norton en Estados Unidos. Sí, uno era un académico y otro un empresario, y que veían que las empresas hacían sus objetivos, los planteaban en base a los indicadores financieros que tenían, ¿sí? Los costos, los ingresos, ¿sí? Lo que vemos generalmente nosotros. Entonces dijeron, bueno, pero también hay activos intangibles que me van a dar otros indicadores y que los tenemos que cuantificar y que tienen que estar presentes siempre. Bueno, eso es lo que es el cuadro de mando integral. No solamente tener en cuenta indicadores financieros, es decir, los balances financieros que tenemos en la empresa, sino otras perspectivas que son importantes para la empresa y que se pueda ver un todo, ¿sí? Bueno, por eso es muy importante que la empresa tenga bien clara la misión y la visión, ¿sí? La misión es las actividades que está desarrollando actualmente la empresa y hacia dónde quiere llegar. Tiene en cuenta el pasado, lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y el futuro. Mientras que la visión ya tiene que ver con el mapa estratégico de la empresa. Y acá es cuando entra lo que se llamamos el cuadro de mando integral. ¿Sí? La visión también está relacionada a los valores que tiene la empresa,
¿sí? Que eso es lo que nosotros queremos que vean ustedes. Si ustedes abren la página de Bio4, ahí pueden ver cuál es la misión, la visión y el plan estratégico que ellos tienen. Y después lo que vamos a hacer es el cuadro de mando, si realmente se relaciona con esa visión y esa misión. ¿Sí? Ahí te paso, Susi. Poneme, Nati. Bueno, lo primero que tiene que hacer la empresa es, En eso, bueno. ¿sí? Es ver el análisis, analizar tanto externamente como internamente su situación. ¿Sí? Internamente con todos los registros que tiene, ¿sí? Y externamente cuál es la situación, ¿sí? De lo que pasa en el país, ¿sí? En el mundo. Bueno, ese análisis de la empresa nosotros lo vamos a hacer mediante un análisis FODA, ¿sí? Sí, que ahí más o menos ¿sí? Se lo esquematizamos, después está bien explicado, ¿sí? Donde vamos a ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En base a eso se va a hacer el mapa estratégico de la empresa. ¿Sí? Luego de eso, la misión y la visión, que ya más o menos explicamos de qué se trata. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las competencias críticas que tiene la empresa, ¿sí? Cómo va a alcanzar la visión y los valores, las líneas estratégicas a seguir, que va a ser la misión, ¿sí? Y los objetivos estratégicos. Para alcanzar esos objetivos estratégicos tenemos que medirlos, ¿sí? La forma de medir un objetivo es mediante los indicadores, ¿sí? La primera perspectiva que nosotros vamos a ver, y que para nosotros los contadores sí es la más fácil, es la perspectiva financiera. Y esa va a tener en cuenta en qué momento se encuentra la empresa, ¿sí? Si la empresa está, si la empresa está en el momento de desarrollo, ¿sí? Cuando empieza la empresa, en el momento de crecimiento, o si la empresa ya está estancada, ¿sí? Bueno, eso es lo primero que nosotros vamos a considerar. Bueno, en este caso, para Bio4, fíjense, ustedes piensen, de acuerdo a la visita que hicieron, en qué momento se encuentra Bio4. Bueno, pero primero, Susi, vamos a trabajar con esta filmina, pero hoy. La anterior, no me estaría corriendo. A ver cuál es, ¿sí? Se tildó la máquina. Ahí, ¿dónde está? Debe estar más abajo. Esta. Bueno, ahí te dejo esa. Bueno, entonces, ¿cuál es la visión y la misión y la visión de Bio4? Que es una de las preguntas que les hicimos cuando fuimos a la empresa aquel día, la primera visita. ¿Qué podrían ustedes decirme cuál es la misión y cuál es la visión de todo lo que escucharon ese día? ¿Recuerdan el concepto de misión y de visión? ¿La misión con qué tiene que ver? ¿Sí? Con lo que hace la empresa, ¿sí? De alguna manera es la descripción de las actividades que hace la empresa. En cambio, la visión, ¿a qué refiere? A cómo se proyecta la empresa en un futuro, ¿sí? Bueno, a partir de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta que habitualmente las empresas tienen una misión y una visión declaradas públicamente, pero hay veces en las cuales es otra la realidad que se sucede en la cotidianidad. Por eso la pregunta era, si ustedes habían logrado encontrar en la página Bio4 cuál era la visión y la misión declaradas públicamente, o si ustedes habían preguntado allá, que era una de las consignas que tenían, y por otro lado, si con lo que ustedes observaron se dan cuenta de que esto realmente coincidía o no. ¿Qué les parece entonces? ¿Cuál es la misión de Bio4? ¿A qué se dedica la empresa Bio4? ¿Es una empresa de qué tipo? Bien. Bien, entonces, ¿cuál es la misión de Bio4? Producir bioetanol. ¿Y tiene algunos otros productos aparte del bioetanol? ¿Se acuerdan? Tenía otro. Bien, pero específicamente es eso, ¿sí? ¿Y cuál será la visión? Exactamente. Exactamente. Bio4, que es una empresa que la prioridad fundamental es la energía renovable,
el agregar valor a los granos de trigo de la región, ¿sí? Sí, a través de la materia prima, ¿sí? Que sabemos que la zona del Gran Río Cuarto creo que es la cuarta productora de maíz del mundo, ¿sí? A través de eso, darle valor a esa materia prima para crear biocombustibles, ¿sí? ¿Se entiende más o menos eso? Bueno, a partir de eso va a surgir la estrategia de la empresa y esos objetivos estratégicos van a hacer que se cumpla mi estratégica y los objetivos estratégicos yo los voy a medir a partir de esos indicadores que vamos a ver ahora. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Va a tener que haber sí o sí necesariamente indicadores que hablen sobre la misión, que es decir, la cotidianidad de la empresa, qué hacen día a día, cómo se manejan, es decir, cómo hacen para producir el bioetanol con el que trabajan. Y además tiene que haber objetivos, y que estos objetivos deben ser medidos para ver en qué grado se van cumpliendo, que tengan que ver con la visión a largo plazo, cómo se proyectan ellos en el mercado de combustible sustentable a lo largo del tiempo. Entonces también vamos a tener que estar buscando estas cuestiones dentro del cuadro de mando de la empresa. Bueno, y ahí viene lo del análisis FODA, ¿sí? Respecto del análisis FODA, la cuestión tiene que ver con, ustedes también tenían que hacer un análisis FODA cuando visitaron la empresa, por lo tanto, ahora les pedimos que nos indiquen por lo menos una fortaleza, una oportunidad, una debilidad y una amenaza de la empresa. Esto un poquito para recordarles que tengan en cuenta que las fortalezas y las oportunidades, ¿a dónde las encuentran? ¿Afuera o adentro de la empresa? ¿Las fortalezas? ¿A dónde? ¿Adentro y las oportunidades? Afuera. Las debilidades de la empresa y las amenazas afuera. Bueno, ¿cuáles fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ustedes encontraron en Bio4 con las visitas que hicimos y con la investigación que hicieron ustedes también de la empresa? Acá está. Y ellos en cierta forma tienen una cuota de mercado asegurada. Ellos saben que todo lo que produzcan lo pueden colocar en el mercado. Bien. Muy bien. El problema es que por ahí el precio que lo colocan ellos no lo manejan. Está bien, entonces tenemos las dos contracaras. Por un lado, una. ¿Y eso qué sería? ¿Una fortaleza o una oportunidad? Eso viene dado, No es algo que sea ingerente a la empresa, es algo que sucede así. Claro, y por otro lado, el precio fijado. ¿Puede hacer algo la empresa al respecto? Entonces, ¿eso qué sería? Una amenaza. Bien. Y en cuanto a algo propio de la empresa, ¿qué encontrarían ustedes? ¿Una fortaleza que tenga la empresa? Piensen un poquito en su propio funcionamiento, cuestiones por el estilo. Puede tener que ver, chicos, las fortalezas con la localización geográfica, puede tener que ver con lo que ustedes imaginen, pero que sea por culpa de o gracias a la empresa. Ustedes piensen que el maíz se produce ¿en dónde? ¿Y eso es algo inherente a la empresa o es algo que viene dado? Es algo propio de la empresa. Bueno, y bueno, esta cuestión de la localización, sí, que esté por ejemplo en Río Cuarto, que es un lugar que le queda muy cerca de toda la producción de maíz y demás, vendría a estar siendo una fortaleza. Y una debilidad que encuentran en la empresa, piensen en algo interno a la empresa que la afecte en forma negativa. ¿Qué podría ser? Piensen, por ejemplo, en sus empleados, piensen en los sistemas de gestión de la empresa. La información estará a tiempo, ¿sí? ¿Qué les parece? Cuando los otros días ellos hablaban de sus sistemas de información, ¿no les comentaron nada? Bueno, nosotros que por ahí hemos investigado un poquito más, hemos charlado más con la empresa, ellos nos contaban que para desarrollar su cuadro de mando integral, la primera herramienta que utilizaron fue el Excel. Ya van a ver ustedes la semana que viene que fue una herramienta que les quedó chica, a los fines de tener la información necesaria, precisa, en el momento indicado, ¿sí? Les quedó chica. Compraron otra herramienta que no recuerdo el nombre, después si quieren se los preguntamos a la empresa, pero ¿qué pasó? Es una herramienta muy cara, nos dijo algo así como $20.000 por máquina, no tenía sentido el valor. Y además era una herramienta muy acotada, que no les permitía, bueno, primero que tenían que aprender un lenguaje de programación en particular, que no era el mismo con el que habitualmente se trabaja en un Excel o en Office, digamos.
o en Microsoft. Era un lenguaje de programación aparte, por lo tanto necesitaban personal capacitado para aprender a programar así. Por otro lado, no les permite hacer cuentas entre dos variables, por ejemplo, dentro del propio sistema. Entonces ellos tenían que salir del sistema, hacer la cuenta afuera y después meterle la información ya procesada al sistema. ¿Para qué me sirve un sistema que yo le tengo que decir cómo procesar? Yo necesito un sistema que me procese solo, que yo le diga, quiero que hagas esto, esto más esto, estudio esto y hácemelo. Bueno, ya vamos a ver que el Power BI les va a resolver eso. Y después otro problema que tenían, que no les permite subir información constantemente. Claro, como es el porque va Power BI. acaparando todo, acumulando todo, perdón. Entonces se hace muy pesado el Muy pesado y sistema. no pueden trabajar. No guarda cosas en la nube, las guarda en un propio disco, ¿sí? Entonces cada vez que arranca, empieza de vuelta. ¿Qué pasa con esto? Y no la pueden tener en la nube, como Claro. bueno, los que están haciendo gestión informatizada ven que se puede directamente tener en el teléfono, ¿sí? La información. Bueno, esa es una de las debilidades que debilidad. nosotros encontramos, ¿sí? Pero bueno, cuando vean los distintos indicadores también van a ver otras, ¿sí? Ven, los mismos recursos humanos, ¿sí? Saben que tenemos, siempre hay mucha falencia ahí, ¿sí? Chicos, obviamente para el próximo encuentro les pedimos que ustedes piensen de esta manera, como estamos charlando acá entre todos, y armen bien el FODA de Bio 4. Esto va a ser muy importante para después ustedes poder lograr trabajar con sus indicadores. Sobre todo piensen en eso, porque toda la estrategia deriva de que el FODA esté bien hecho. Una pavada que puede parecer esta herramienta que se las enseñan a ustedes en principios de administración y después no la vuelven a retomar creo que nunca. Les aseguro que es una herramienta súper importante para hacer hasta investigaciones de mercado, para trabajar después con datos estadísticos. Si yo no conozco el estado de situación de la empresa y no sé dónde estoy parada respecto de la propia empresa, respecto del exterior, no puedo hacer nada. Entonces, es una herramienta que queremos que ustedes en la carrera de contador la retomen y que entiendan cuál es su importancia y su valor sobre todo. Si ustedes tuvieran que hacer un plan de negocios, ustedes sobre todo irían a la parte de los flujos de fondos. Bueno, esto es todo lo que les permite después poder realizar los flujos de fondos. Si yo no sé dónde voy a estar parado, un flujo de fondos me puede dar divino, pero puedo querer poner a Bio 4 en, no sé, Tierra del Fuego y la verdad es que no les va a dar, por más que los números les den redondo, porque va a tener lejos el maíz. Estoy inventando un ejemplo, Sí, ¿no? sí. Pero digo, tienen que tener en cuenta todas estas variables y por eso es que todo el tiempo estamos tratando de recalcarles cuál es la importancia de que ustedes conozcan algo de estrategia. Aparte, bueno, la idea de la próxima visita también es tener un poco más de feedback y bueno, ustedes que vean a través de la página, a través de, bueno, ahí tenemos un video también, que no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, del director de Bio 4, para también ustedes como acercarse más a la empresa y ver cosas que a lo mejor a ellos se les pueden pasar por alto y a hacer esa conexión que queremos hacer con el seminario, ¿sí? Sí, porque la idea de esto es que ustedes tengan una práctica profesional, pero para eso tienen que tratar de conectarse, ¿sí? Entonces nosotros les pedimos que en estas semanitas, que son 2 o 3, traten de ver, ingresen a la página, vean los videos que tienen ahí, vean los reportajes que le hacen a los empleados, a los directores de Bio 4, para poder encontrar y a lo mejor si pudiéramos nosotros brindarles algún indicador que ellos a lo mejor no tienen en cuenta, ¿sí? Porque ustedes los van a tener a los indicadores que actualmente ellos usan. Bueno, para empezar vamos a empezar con la perspectiva financiera, que por ahí es la más simple, sobre todo para nosotros que venimos de la carrera de contador. Y después, bueno, con Nati van a ver las otras perspectivas. Bueno, la perspectiva financiera, lo primero que tenemos que ver es en qué etapa está la empresa, si está en la etapa de crecimiento, madurez o está en la etapa de declive o estancamiento. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿qué les parece Bio 4? ¿En cuál? Bueno, ahí también aparece la parte de introducción en el apunte que ustedes tienen, no aparece la primera, esa que tiene interrogante. ¿Sí? Nos vamos a manejar con aquellas 3. ¿Qué les parece que esta empresa que está pasando actualmente? ¿Está creciendo? ¿Ya está, digamos, en el momento, en la meta, ya alcanzó su crecimiento y se queda ahí o ya está declinando? ¿Qué les parece? Crecimiento, sí, está en el medio. Bueno, entonces en base a eso, está el otro cuadrito.
la próxima. Bueno, esto es como ya le preguntamos. Ahora vienen los temas estratégicos y, sería la otra. Vamos a tener 3 temas estratégicos que va a ser el crecimiento y la diversificación de los ingresos, puede ser un tema, la reducción de los costos y la mejora de la productividad y la utilización de los activos. ¿Sí? Esto estamos, chicos, en la perspectiva, la primera de todas, que es la financiera, y es en la que se basaban, antes del cuadro de mando integral, la que se basaban las empresas sin considerar las otras perspectivas, ¿sí? Que son las que vamos a ver después. De acuerdo a esos 3 temas estratégicos, tenemos que ver en qué etapa está la empresa, si de crecimiento, sostenimiento o recolección. Recién ustedes me dijeron que está en la etapa de crecimiento, ¿sí? Entonces tendremos que ver, pero ahí tendremos que consultarles a la empresa, si ellos qué quieren. Crecer y diversificar los ingresos. ¿Ellos podrán crecer y diversificar los ingresos de acuerdo a las amenazas que teníamos recién? ¿Qué les parece? Ellos tienen un cupo, ¿sí?, de venta de bioetanol. Podrían diversificar los ingresos, ¿sí? Pero el crecimiento tendrían que verlo con la Secretaría de Energía, ¿sí? Bueno, pero eso sería una cuestión a ver, ¿sí? Después, la reducción de costos y mejora de la productividad. ¿Qué les parece con respecto al crecimiento en que está la empresa? ¿Les parece que podremos armar un indicador teniendo en cuenta eso? Sí, eso siempre se puede analizar, ¿sí? Yo diría que se puede analizar en cualquier empresa, ¿sí? Porque siempre se pueden detectar cuáles son los costos, si hay alguna posible reducción, y mejorar la productividad a través de la capacitación de los empleados, la compra de maquinarias, tecnología, ¿sí? Y la última, la utilización de los activos, ¿sí? Es invertir, ¿sí?, para aumentar un porcentaje de ventas, que acá lo tenemos medio comprometido, ¿sí?, por lo que decíamos recién, o investigación y desarrollo, si queremos también incrementar las ventas, ¿sí? Con mayor desarrollo de la empresa, a lo mejor en menos tiempo, o a lo mejor mayor capacidad de almacenamiento, ¿sí? Habrá que ver qué le conviene y chequear con los costos, ¿sí? Bueno, esto a su vez va a estar relacionado con 4 productos, ¿sí? Entonces, se entiende que la perspectiva financiera tiene 3 temas estratégicos de acuerdo en qué etapa esté la empresa. ¿Eso queda claro? Sí, y más o menos, ahí tienen un resumen de cómo se arman los indicadores. Ya vamos a ver los indicadores de Bio4 para ver en base a qué están hechos y si están, porque a lo mejor tienen algún error, ¿sí?, que nosotros podamos detectar o no, o podemos hacer un indicador nuevo, y ahí sería ese feedback entre ustedes y la empresa. Bueno, después tenemos los 4 productos que se van a relacionar con esto también, ¿sí? Bueno, después tenemos el producto vaca lechera, que en este caso sería el producto que más salida tiene, pero que no me da una rentabilidad. Yo no sé si Bio4 tiene un producto vaca lechera, ¿sí? Porque no tiene un producto que tenga más salida y que no tenga 0 rentabilidad. ¿Sí? No sé qué les parece a ustedes. Sí. Sí, ese para... Porque depende de la demanda externa. De Sí, se le puede preguntar. Lo que nosotros podemos hacer es, si ustedes quieren, elaboramos la pregunta y lo consultamos. Cuando hicimos la visita, es como que es un producto, como tiene un alto costo,
¿sí? Y va directamente al exterior y no es tanta la rentabilidad que tiene y tampoco pueden tener mucha producción, es un producto que lo tienen en stand-by, que sería el interrogante, ¿sí? Que no sabemos lo que va a pasar con ese producto. Sí, me parece que es una suma de cosas, sí, y también tiene un alto costo. Sí, pero también es inevitable porque es un desecho de su producción principal, o sea que no pueden evitar tenerlo. Algo tienen que hacer, o lograr tirarlo o bien procesarlo. Probablemente el procesamiento que le hacen sea más económico que tirarlo, si no lo tirarían. Y Pero si no bueno. le conviene que todo vaya a burlanda húmeda, Claro. que en este caso sería el perro, digamos. Bueno, eso será cuestión de analizarlo con ellos y ver cuál es la estrategia mediante la cual ellos optan por hacer esto o aquello con la burlanda. Anótenlo y eso lo podemos hacer, les podemos consultar a la gente de estrategia de Bio4 por qué la manejan así. Sí, para bueno, tener más información. como para cerrar, entonces, chicos, se entiende que la perspectiva financiera está en base a qué etapa del ciclo de vida de la empresa o del producto está la organización, y que se van a seguir 3 líneas estratégicas, que es la que marcamos ahí, ¿sí? Y en base a eso se van a armar los indicadores. Y eso a su vez va a tener en cuenta los distintos tipos de productos que vende la empresa. Bueno, ahora con Nati va a seguir con las otras 3 perspectivas. Bueno, la idea, chicos, es que ahora en este tiempo, en estas 2 o 3 semanas que nos quedan, que ustedes investiguen, vean videos de la empresa, para que tratemos de darles un producto final a ellos que le agregue valor a lo que ellos ya tienen. Ya después les vamos a mostrar lo que ellos ya tienen, ¿sí? A ver si podemos aportar en algo o si han armado los indicadores que están relacionados a la misión, la visión y el mapa estratégico de Bio4, que es la única que estamos analizando del grupo, ¿sí? Antes de avanzar con las demás perspectivas, quería hacerles por las dudas un pequeño repasito de decirles por qué es importante tener en cuenta el ciclo de vida del producto y de la empresa a la hora de analizar la perspectiva financiera. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que una empresa recién se inicia. En ese momento la empresa no está teniendo muchas ventas y sí tuvo, ¿qué cosa? Mucha inversión. Entonces, ¿tendría sentido plantear un indicador en el cual viéramos cuál es el porcentaje de rentabilidad de la venta sobre la inversión? Ya sabemos que nos va a dar negativo. No tiene ningún sentido analizar eso. De lo contrario, si estamos en la etapa de crecimiento, que se supone que es cuando empiezan a crecer las ventas, ahí sí puedo ver cuánto me están rindiendo mis inversiones. Si estuviera en la etapa de la madurez, el análisis será otro y así. Esta es la cuestión por la cual Kaplan y Norton, que son los autores del cuadro de mando integral y con quienes nos basamos para armarles estas cuestiones teóricas, determinan que lo más importante a la hora de analizar los indicadores financieros es detectar en qué etapa de la vida de la empresa nos encontramos y con qué tipo de productos la empresa trabaja. Si está trabajando con un interrogante, habrá algunos indicadores que tampoco van a tener sentido, porque el interrogante significa eso, que no sabemos. Entonces tendremos que buscar indicadores que nos brinden claridad sobre lo que estamos buscando. Si estamos trabajando sobre una estrella, tendremos que decir, bueno, ojo, porque las estrellas no van a ser estrellas para siempre. Va a llegar un momento en el que van a empezar a transformarse en una vaca lechera, o bien van a ser un producto perro y van a desaparecer, ¿sí? La vaca lechera, si bien no genera grandes niveles de rentabilidad, sí es un producto que se mantiene constante y es el producto que de alguna manera la representa la empresa. Si pensamos, por ejemplo, en Arcor, ¿cuál es el producto vaca lechera de Arcor? ¿A alguno se le ocurre una idea? Es el bonobón. No es un producto que les dé súper ganancias, pero es un producto que la presenta. Es el producto que siempre tiene que estar para abrirle lugar a Arcor, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido es que Kaplan y Norton dicen que hay que tener mucho cuidado con ver en qué etapa del ciclo de vida estamos trabajando. Y ahora sí vamos a seguir con las demás perspectivas. Ahí está. Bueno. Después de analizar la perspectiva financiera, y Kaplan y Norton hacen mucho hincapié en el hecho de que debe ser siempre secuencial, siempre debemos arrancar con los indicadores de la perspectiva financiera, luego seguir sí o sí con la perspectiva del cliente e irlo haciendo así, no lo podemos hacer en cualquier orden,
porque nos generaría un desfasaje. La perspectiva del cliente tiene dos tipos de indicadores. Por un lado tiene un grupo de indicadores centrales y por el otro lado tiene algunos indicadores que están relacionados con la creación de valor. Los indicadores centrales tienen que ver con la rentabilidad del cliente, tienen que ver con la cuota de mercado, tienen que ver con la posibilidad de la selección de clientes, con el incremento de clientes y con la satisfacción de los clientes. ¿Qué quiere decir cada una de estas cuestiones? La cuota de mercado es muy simple. Nosotros tenemos que ver cuál es la proporción de ventas que estamos teniendo nosotros sobre un mercado dado. ¿Y quién nos dice cuál es el mercado dado en su totalidad? Bueno, generalmente lo dicen los organismos gubernamentales o algunas estadísticas. El INDEC, por ejemplo, les puede decir, bueno, el mercado de bioetanol es tanto, y les va a decir cuál es la cantidad de bioetanol anual que se vende en la Argentina. Entonces, en función de eso, nosotros podemos sacar el indicador de decir, bueno, mi cuota del mercado es tal porque yo vendo, supongamos, de 10 millones de dólares que se venden anualmente, yo vendo 5 millones de dólares. Estoy diciendo cualquier número, pero el indicador se constituye de esta manera. Mi porcentaje sobre el porcentaje del mercado total. Y a esto lo busco afuera de la empresa, en una entidad gubernamental, en una estadística. A veces las asociaciones gremiales lo suelen brindar estos datos y demás. En cuanto a la selección de clientes, las empresas deben tener sí o sí un sistema que les facilite seleccionar sus clientes y saber y poderlos distinguir en distintos grupos. Porque hay algunos clientes que van a ser los que consuman la mayor parte de nuestra producción y va a haber otros que consuman de forma esporádica. Si nosotros no tenemos esta distinción de clientes, vamos a estar midiendo la fidelidad de nuestros clientes, por ejemplo, en un indicador que va a decir, bueno, cuántas veces me vuelven a comprar sobre la cantidad de veces totales que me compran, pero este indicador va a ser erróneo. ¿Por qué? Porque no voy a estar considerando que hay un cliente que siempre, todos los meses o todas las semanas o con la periodicidad que fuere, me viene a comprar, versus otro que vino una vez y me compró de casualidad. Es más difícil verlo en una empresa grande porque los clientes de Bio4 están catalogados, son 3 o 4, ¿sí? Pero si ustedes piensan en una empresa un poco más chica, una empresa de menudeo, les va a pasar esto. Van a tener a alguien de quienes somos proveedores y que todo el tiempo nos va a estar comprando lapiceras y va a venir un cliente que compró, justo necesitaba para un evento 100 lapiceras y nunca más, ¿sí? Bio4 tiene esta separación en clientes. Nosotros les vamos a brindar esta información para que vean cómo la van agrupando y a partir de eso ustedes tendrán que decirnos si tiene o no sentido hacer esta clasificación en esta empresa. Pero es importante que ustedes conozcan la herramienta para que cuando vayan a trabajar en otra empresa sepan que no puedo mezclar todos los clientes juntos y a partir de ahí decir, bueno, mis clientes son rentables o mis clientes son fieles o lo que fuere, si previamente no los clasifique. En cuanto al incremento de clientes, nosotros podemos medir también cuál es la tasa a partir de la cual una unidad de negocio atrae nuevos clientes. Para eso tengo que tener divididas los diferentes unidades de negocio y ver sobre supongamos, la cantidad de clientes que había en el año 2000 versus la cantidad de clientes que hay en el año 2019. ¿Sí? Hago el porcentaje de incremento. Ya vamos a ver después esto cómo se traduce en un indicador para meterlo en el Power BI, ¿sí? Que vamos a lograr hacer estas cuestiones. En cuanto a la satisfacción del cliente, este tipo de indicadores siempre me van a estar proporcionando un feedback respecto de lo que los clientes piensan sobre el producto de la empresa. Lo que tienen que tener en cuenta es que una compra aislada no hace la satisfacción del cliente, sí lo hace la repetición de la compra. Y la repetición de la compra se va a dar en la única medida en la cual el cliente haya tenido una satisfacción total en el proceso de compra, en el que haya sido satisfecha desde su necesidad inicial hasta la última, que tiene que ver con el servicio de postventa, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En Bio4, ustedes piensen que si les dicen que les va a llegar el bioetanol tal día y no les llega, probablemente pierdan ese cliente porque no les va a servir, porque contaban con esa mercadería para poder trabajar en su propio proceso productivo y no lo van a poder hacer. Este indicador sobre todo es importante en las empresas B2B, empresas business to business, es decir, compras entre empresas, no al consumidor final. ¿Por qué pasa esto? Que una empresa, por ejemplo, cumpla con tiempo, calidad y forma, afecta el proceso productivo o de servicio de la otra. ¿Se entiende? Y bueno, tener éxito en las 4 medidas anteriores nunca me va a garantizar que la empresa tenga clientes rentables.
Lo importante es siempre esto. Poder controlar y tener un indicador que nos diga cuál es la rentabilidad de por vida de mi cliente. Es decir, que sea un cliente que me compre y que se mantenga, y yo tengo que saber a lo largo del tiempo cuál va a ser la rentabilidad que me genere. Que por ahí viene, como les decía, un cliente me compra una única vez, una gran cantidad, y en ese mes me genera una rentabilidad superavitaria, pero sin embargo el otro cliente que me viene comprando poquito, pero todos los meses, es el que me genera los ingresos en forma cotidiana, ¿sí? Entonces tengo que también tener eso diferenciado e ir sabiendo la rentabilidad que me genera cada cliente o cada grupo de clientes. Obviamente esto va a depender de cada empresa, de la magnitud de los clientes, pero obviamente para poderlo hacer, ¿qué necesitamos? Tener un sistema en el cual estén clasificados los clientes. Les repito, Bio4 lo tiene y nosotros tendremos que ver cómo trabajar con eso. Pero además de estos indicadores centrales, existen otros indicadores que tienen que ver con la propuesta de valor al cliente. Y estos van a tener que ver con los atributos que tengan nuestros productos o servicios, van a tener que ver con la relación que genere la empresa con los clientes, y la imagen y el prestigio. En cuanto a los atributos, estos van a tener que ver con la funcionalidad que tenga el producto o el servicio, el precio del producto o el servicio y la calidad del mismo. Y en este sentido van a tener que ver en cada empresa qué es lo que valora el cliente. En el caso de Bio4, ¿qué les parece que valoran? ¿El precio? No, porque viene dado. ¿Valoran el servicio que Bio4 les da? Y de alguna manera, tal vez, que la empresa se los lleve o que se los cargue en el camión y que se lo haga a la temperatura adecuada y demás, sea importante. Y además, me parece que lo más fundamental tiene que ver con la calidad. En la medida en que Bio4 no presentara un producto de calidad adecuada, los clientes los iría perdiendo. Entonces, sobre todo, en este sentido, Bio4 debería tener en cuenta todos los atributos y todos los indicadores que hagan a la calidad del producto, atenderlos especialmente y a partir de ahí brindarles a sus clientes, ser excelentes en cuanto a la calidad de su producto. En cuanto a relacionarse con los clientes, esto tiene que ver con la entrega del producto o el servicio. Y bueno, vamos a tener que tener en cuenta acá sobre todo las cuestiones vinculadas con el tiempo. Y qué sensación le queda al cliente luego de haber comprado con la empresa. Tal vez en Bio4, como ya dijimos, no va a ser tan relevante. Sí puede ser relevante en otra empresa. Supongamos, una empresa que fabrica tuercas para Ford. Fíjense si va a ser o no va a ser importante que les lleguen en tiempo y forma, porque si no les para la producción de autos, ¿sí? Sería muy importante, en ese caso, que el cliente se quede con la idea de que la empresa les lleva las tuercas en el momento que la necesitan. Y en cuanto a la imagen y el prestigio, esto tiene que ver con los factores intangibles, que es lo que los contadores están menos acostumbrados a manejar. Los activos intangibles son cuestiones que están dentro de la empresa, que son inherentes a la empresa, pero que no las podemos cuantificar, pero sin embargo son los que en definitiva nos procuran y hacen que sigamos funcionando con el tiempo. Si alguien les pregunta, por ejemplo, a un usuario de Apple, ¿cambiaría de Apple a Android? Van a decir que no. Le van a preguntar por qué y no les van a saber decir. Van a decir, tenés que usarlo para saberlo. Eso es un atributo intangible que tiene Apple que genera eso en los usuarios, que no saben qué es, pero sí saben que no van a usar nunca otra tecnología que no sea esa porque tiene algo. Ese algo es un activo intangible. Es lo que hace y lo que genera la lealtad de nuestros clientes, que digan, bueno, por ahí pago más caro, por ahí tengo que ir más lejos o me tengo que tomar un trabajo para adquirir tu producto, pero yo sé que tu producto tiene algo, ¿sí? Y estas cuestiones también necesitamos medirlas en un cuadro de mando integral. ¿Cuáles son entonces los indicadores de las propuestas de valor a los clientes? Como les decía recién, bueno, no se afina la imagen, pero más o menos se llega a ver. ¿Qué tiene que ver con las relaciones que se generan entre el cliente y la empresa, los atributos de los productos o servicios y la imagen que brinda la empresa? Y en cuanto a todo esto me va a generar el valor para el cliente. Y en cuanto a los atributos, estos van a tener que ver con la funcionalidad, con la calidad, con el precio y con el tiempo. Y vamos a tener que ver nosotros, en este caso en Bio4, qué es lo más importante. Habíamos dicho hace un rato que la calidad sobre todo.
Chicos, después a la presentación se las vamos a pasar. Igualmente no es más que un resumen que lo que ustedes tienen en el apunte, así que no se preocupen por eso. Y como recién hablamos de estos activos intangibles, que son los que de alguna manera generan la satisfacción al cliente, desde la empresa se puede estar generando algún tipo de acciones para generar o para inducir esta satisfacción del cliente. Y obviamente esto tiene que ver con el tiempo, la calidad y el precio. En cuanto al tiempo, va a tener que ver con ser capaz de responder de manera rápida y fiable a la solicitud del cliente. Y van a tener que tener en cuenta si es un producto crítico o no para el cliente. Por lo tanto, van a partir de ahí fijarse si pueden irse o no de los márgenes de entrega, los plazos de entrega. En cuanto a la calidad, la vamos a poder estar midiendo a través de indicadores que nos digan cuáles son la totalidad de los productos que realiza la empresa sobre los defectuosos. En realidad, los defectuosos sobre la totalidad de los productos, ¿sí? A partir de eso vamos a poder saber cuál es la calidad que tiene nuestra empresa y nuestros productos. Y en cuanto al precio, en el caso de Bio4 no va a ser importante, pero van a tener que tener en cuenta cuando trabajen con otra empresa que hay algunos segmentos de mercado que pueden ser sensibles o no al precio, ¿sí? Hay algunos productos que, por ejemplo, los productos básicos, ejemplo la leche, que no son sensibles al precio. La gente sí o sí lo va a comprar independientemente del precio, que son los que se llaman, como les decía, artículos de primera necesidad. En cambio están los productos de lujo, que sí el mercado suele ser sensible al precio y a partir de ello es que vamos a tener que trabajar. Si estamos en un mercado que es muy sensible a esto y yo me escapo mucho de los márgenes de precio que los consumidores están dispuestos a pagar, voy a perder rentabilidad. Por lo tanto voy a tener que tener un indicador que me diga esto, cuánto se está alejando mi precio o no del precio que están dispuestos a pagar mis demandantes. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Soy clara? ¿Hablo muy rápido? ¿Me dicen? ¿Vamos bien? Entonces todo eso tenía que ver con la perspectiva del cliente. Entonces, en definitiva, para analizar la perspectiva del cliente, ustedes tienen que ver con qué clientes me manejo, cuál es mi cuota de mercado y si mis clientes valoran en más. El tiempo, el precio, la calidad, ¿sí? Tengo que ver estos atributos sobre todo y a partir de que yo investigue mi empresa y de vuelta me hago referencia a los análisis y a las herramientas que vimos al comienzo. El FODA, por ejemplo, si yo no sé dónde estoy parado, nunca voy a saber qué valoran mis clientes. Entonces, por eso es importante hacer todo el análisis estratégico previo. Y a partir de que logré determinar todos mis indicadores de la perspectiva del cliente, voy a pasar a analizar los indicadores que tienen que ver con el proceso interno. Entonces, primero analicé mis finanzas, después analicé a quiénes le vendo, ahora voy a analizar, bueno, cómo trabajo. Y obviamente cuando ustedes analizan cómo trabajo, lo primero que se les tiene que venir a la mente, por lo menos se les va a venir a la mente siempre a los administradores y ahora procuramos que también a ustedes, es la cadena de valor. La cadena de valor parte de las necesidades del cliente que están insatisfechas y procura satisfacer esas necesidades, ¿sí? Ese es el objetivo de cualquier negocio, de cualquier empresa, satisfacer las necesidades del cliente que previamente las tiene que haber detectado. ¿A esto cómo lo va a hacer? A partir de haber identificado esta necesidad y haber ideado el producto o servicio adecuado, a partir del cual satisfacerla. Después va a tener que realizar algún tipo de procedimientos para producir este bien o servicio. Y por último, vamos a tener que salir al mercado con esta propuesta de bien o servicio, brindárselas al cliente y no se agota ahí, sino que además tengo que tener en cuenta que voy a tener que brindar un servicio de postventa. Sobre todo esto vale para los servicios. Por ahí no es tan importante en algunos productos, en otros sí. Si nosotros pensamos en un software, es súper importante tener un servicio al cliente. Supongan que compramos, no sé, una máquina y le instalamos el sistema operativo y deja de andar. Es muy importante tener un servicio al cliente que me lo resuelva. Lo mismo en un celular o lo que fuere. Si compramos una lapicera, porque el objeto de venta de nuestra empresa es una lapicera, probablemente no tenga mucha incidencia el servicio al cliente. No me anduvo la lapicera, la cambio por otra. Esto obviamente va a depender de cuál sea la inversión que el cliente tenga que hacer para adquirir ese bien o servicio. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que todos los objetivos y los indicadores que se desarrollen en la perspectiva del proceso interno van a derivar de todas las estrategias que lleve a cabo la empresa
para satisfacer al cliente que ella ha seleccionado, pero no solamente quedarse ahí, sino que también estar trabajando con otros stakeholders, con otras partes interesadas de la empresa, que son los accionistas, ¿sí? Entonces, cuando acá ya me empiezo a meter un poquito más, no solamente me importan quiénes son mis clientes, sino que también me importa el resto de la empresa. Me importan mis accionistas porque obviamente son los que ponen el dinero para que el proceso de la cadena de valor pueda llevarse adelante, ¿sí? Y entonces acá nos vamos a encontrar con distintos indicadores según sea la etapa en la que nos encontremos. Si estamos hablando de la investigación básica y aplicada, que es lo primero que llevamos a cabo para... esperen que lo voy a volver a conectar. Es lo primero que nosotros llevamos a cabo para el desarrollo de un producto o servicio. Lo que tienen que tener en cuenta... Esperen que lo vamos a poner acá. Enviar. Acá. Ahí está. Ay, no sé por qué se corta tanto. Porque es internet. Ahí está. Ahí está. Cuando estemos trabajando, entonces les decía, con los indicadores para la investigación básica y aplicada, lo que ustedes van a tener que tener en cuenta es, por ejemplo, el porcentaje de venta de los nuevos productos. Ya sea que se trate de una empresa que ya está en funcionamiento y que desea incorporar una nueva línea de productos, o sea una empresa que recién comienza, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de ventas que van a estar teniendo estos nuevos productos que yo acabo de desarrollar en la etapa de investigación y desarrollo? También puedo calcular un indicador que tenga que ver con el porcentaje de ventas de los productos de la marca, de los productos en total que genera esta marca. También puedo generar indicadores respecto de la capacidad del proceso productivo. Por ejemplo, cuántos productos produce en una unidad de tiempo, o en un turno, o lo que fuere, o cuántas veces es capaz de brindar el servicio en una semana, en un mes. Bueno, esto obviamente va a depender de las características de la semana. En Bio 4 tiene que ver con los tanques de almacenamiento y tiene que ver con en cuánto tiempo es capaz de llenar esos tanques y ponerlos en el mercado y volverlos a llenar y así sucesivamente. Ustedes saben que Bio 4 trabaja permanentemente, no cierra nunca. Por lo tanto es importante tener en cuenta indicadores que hablen de esto, de el índice de tiempo que están trabajando las máquinas. También podemos considerar indicadores que tengan que ver con el tiempo necesario para desarrollar una nueva generación de productos. Vamos a tener que averiguar si en Bio 4 existe o no un área de investigación y desarrollo que esté procurando implementar un nuevo producto a partir del bioetanol o de la burlanda seca o húmeda. También tenemos que analizar indicadores que tengan que ver con la introducción de nuevos productos en relación a los nuevos productos que esté poniendo en el mercado la competencia de la empresa. Y además, ¿cuál es el rendimiento que me produce la investigación y desarrollo? Como hace un rato les decía, yo no puedo estar analizando el rendimiento si estoy en una etapa del ciclo de vida de negocio inicial, sino que tengo que esperar a que esas investigaciones y desarrollos produzcan sus frutos, porque si no siempre me van a dar indicadores negativos. Entonces, bueno, tenemos que ir jugando con todos estos indicadores en la primera parte de la cadena de valor. Por otro lado, una vez que desarrollamos el producto, que investigamos en la etapa anterior, podemos estar generando indicadores que tengan que ver con el rendimiento para desarrollar este producto. ¿Y cuáles son estos indicadores de rendimiento? Son aquellos en los cuales vamos a considerar el número de compuestos que pasan con éxito a la fase siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la burlanda, Bio 4 analiza la cantidad de camiones que envía y si hay algún camión que haya sido reclamado o no. Ellos nos contaban que tienen este indicador y que hace 3 años que usan el cuadro de mando integral y que hasta ahora han tenido un único camión reclamado. Por lo tanto, bueno, este sería un índice que tendrían que tenerlo. No sería tan importante, pero sí para mostrarle a los accionistas. No sería interesante para el público interno de la empresa, porque ellos ya saben que no brindan productos con defectos, pero sí decirle a los accionistas, miren, no les estamos brindando ningún camión defectuoso. ¿Sí? Hay que saber ver a quién le brindamos cada información. Por otro lado, podemos analizar el porcentaje de los productos para los cuales el diseño de un mecanismo cumpla totalmente con las especificaciones funcionales del cliente.
Esto creo que en Bio 4 no tiene mayor sentido, ya que el bioetanol, perdón, si no es como tiene que ser, no va a poder ponerse en el mercado. Pero bueno, probablemente también tengamos que tenerlo en un semáforo y decir, bueno, este indicador siempre tiene que estar en verde, porque en la medida en que baje un poquito, no me lo van a comprar. Y también podemos ver la cantidad de veces que el diseño necesite ser modificado, aunque fuere ligeramente, para continuar el proceso productivo, ¿sí? Esto en esta empresa no viene el caso, pero sí vamos a tener que verlo en otras empresas de otros productos. Si, por ejemplo, antes de pasar de una etapa a la otra, hay que hacerle alguna modificación para que el producto pueda continuar. Y otros indicadores que podemos tener en cuenta en el proceso operativo tienen que ver con la calidad, los tiempos del ciclo, los costos de los procesos, la flexibilidad. Ustedes siempre que piensen en indicadores, piensen en dividir mi porcentaje sobre un total. Piensen en comparar un año base o un número base con el número actual. Piensen en la posibilidad de disminuir o aumentar costos, o aumentar ingresos o disminuir ingresos. Piensen siempre en estos términos cuando estemos hablando de indicadores. Todas estas variables de las que les estoy hablando, ustedes traten de traducirlas a expresiones matemáticas. Que ya la próxima clase, les repito, vamos a ver cómo. Después también tenemos indicadores que me van a referir a la duración del proceso. Y la duración del proceso va a depender de dónde comience y de dónde termine el ciclo. El ciclo puede comenzar o bien cuando reciba el pedido de un cliente, o bien cuando programe el pedido del cliente o el lote de producción, o bien cuando paso el pedido de materias primas, o bien cuando recibo las materias primas, o bien cuando arranco con la producción propiamente dicha. Y voy a considerar que estoy finalizando con el proceso de producción, o bien cuando ha finalizado la producción propiamente dicha, o bien cuando el pedido se encuentra en existencias de mercaderías, o bien cuando el pedido es enviado al cliente, o bien cuando el pedido es recibido con el cliente. Esto es contabilidad pura, ¿sí? Ustedes van a tener que ver para Bio 4 cuándo inicia el proceso y cuándo termina, y a partir de ahí ver cuál será el indicador que les corresponda. También tenemos, chicos, algunos indicadores que tienen que ver con el costo del proceso y sobre todo analizar el servicio de postventa. ¿Por qué? Porque el servicio de postventa añade valor a la utilización del producto o servicio por parte de los clientes seleccionados, que van a ser los clientes que nos generan rentabilidad, como ya hemos visto en la perspectiva del cliente. Y estos van a incluir actividades que tienen que ver con garantías, con reparaciones, con tratamiento de defectos que pudiera tener el producto, devoluciones, con el procesamiento de pagos. Ustedes imagínense que Bio 4 necesariamente tiene que tener un procedimiento a partir del cual recibir el pago por parte de sus clientes y además le deben dar un servicio de postventa vinculado con el tiempo, ¿sí? Si cobran de contado o a plazo o lo que fuere. Estos son costos que Bio 4 asume, por lo tanto debemos tener indicadores que nos establezcan cuánto estamos invirtiendo en este servicio de postventa. En cuanto a la calidad, si bien es muy difícil que el producto pueda salir de la planta teniendo algún problema en la calidad, pero si eso pasara, Bio 4 tiene que responder, por lo tanto sería necesario tener un indicador al respecto, que diga, bueno, alerta, si acá me pasa esto, yo tengo que tener una previsión y saber cómo voy a funcionar, y tiene que haber un indicador que me esté marcando cuando la calidad no está acorde. El armado de estos indicadores me va a estar ayudando todo el tiempo a evaluar si estoy siendo o no eficiente en costos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos, sobre la perspectiva del proceso interno? Sobre todo entonces, cuando hablen de perspectiva del proceso interno, ustedes piensan en la cadena de valor. Desde el momento en que lo piensan el producto hasta el momento que el producto llega al cliente y además necesita un servicio postventa, ¿sí? Nos limitamos en Bio 4 en esto, pero yo quiero también que ustedes lo piensen en otro tipo de empresas que vean que es un poquito más rico por ahí el análisis, en otro tipo de productos, pero bueno, lo tienen que saber aplicar en una empresa que
que tiene un solo producto, tan simple como el bioetanol, o en una empresa que venda computadoras o celulares o lo que fuere. Y una vez que hemos transcurrido por las tres perspectivas anteriores, viene la última perspectiva, que tal vez es la perspectiva más, más difícil de cuantificar, pero es una perspectiva que sí nos va a estar sobre todo incidiendo en el interior de la empresa, porque va a tener que ver, por un lado, con sus empleados y por otro lado con los sistemas de información, que es acá donde nosotros vamos a estar trabajando con Bio4. Nosotros queremos agregarles valor, sobre todo en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, por cuanto a las capacidades de sus sistemas de información. Pero previo a esto, también Bio4 podría estar analizando las capacidades de sus empleados a partir de procurar indicadores que hablen de la satisfacción del empleado, de la retención del empleado y de la productividad del mismo. La satisfacción del empleado habitualmente se mide a partir de encuestas que se les hacen a los empleados y, bueno, esto va a ser un número y va a dar un porcentaje. Ya vamos a ver la clase que viene cómo se modeliza este indicador. Pero vamos a ver, supongamos hay 100 empleados, bueno, el 90% de estos empleados dicen estar satisfechos. A partir de ahí la empresa tendrá que ver si su estrategia tiene que ver con incrementar esa satisfacción del empleado, porque supone que al incrementarla de alguna manera va a mejorar la productividad o no. O bien le parece que el 90% está acorde, ¿sí? Bueno, eso vamos a verlo también después, cómo semasforizar a los indicadores, cómo saber si está en verde, en rojo o en amarillo. La lógica es la misma que la de un semáforo. El amarillo es nada, está ahí. El verde es está perfecto. El rojo es estamos mal. Tenemos que decidir al respecto y hacer algo para mejorarlo. Entonces les dije, si los empleados están satisfechos. En cuanto a la retención del empleado, hay veces en las que hay empresas, por ejemplo los restaurantes, en los cuales la movilidad de los empleados no les afecta mucho. Los mozos entran y salen todos los días. Hay un mozo nuevo todas las semanas. Ellos ya tienen una previsión hecha para esto, una previsión por despidos o por renuncias o por lo que sea. Y es como que de alguna manera en ese rubro ya se sabe que funciona así. No les va a interesar retener, al menos a la mayoría de los empleados. Tal vez sí les interesa en ese rubro retener al cocinero, porque supongamos al cocinero principal, porque supongamos que en un restaurante que se dedica a la pasta y cambia de cocinero, por ahí le cambia toda la calidad de los productos o el sabor o lo que fuere y no es lo que después quieren los clientes. Bueno, entonces vamos a tener que ver en Bio4 si la retención del empleado es importante o no. Es probable que los empleados de más alta categoría sean importantes de retener. ¿Por qué? Porque deben manejar un montón de información, porque deben hacer muchos que están ahí trabajando, porque el valor intangible que esos empleados le aportan a Bio4 debe ser superlativo en comparación con estar cambiando permanentemente de empleados, de personas. Y por último, ver si se pueden estar generando indicadores que hablen sobre la productividad del empleado. Y bueno, esto va a depender de las horas que esté trabajando, sobre el sueldo que cobre, por ejemplo. Y bueno, esto lo vamos a adaptar a cada uno de los modelos de negocio con los que estemos tratando. Otra cuestión que tiene que ver con los empleados en particular, tiene que ver con la motivación, la delegación de poder y de tareas, y si hay coherencia entre los objetivos que se plantean en la empresa. Los indicadores que se pueden generar acá tienen que ver con sugerencias que los empleados han hecho y que se han puesto en práctica, porque obviamente los empleados tienen mucho conocimiento respecto de cómo funciona el proceso de la empresa. Por ejemplo, quien armó el cuadro de mando integral en Bio4 es un empleado que está en el área de ingeniería y él por motu propio decidió empezar a armar estos indicadores. Entonces, en este caso se tuvo en cuenta la sugerencia del empleado. Se partió de la base de que él tenía un conocimiento más acabado del proceso y que él quería volcar un montón de información que había de alguna forma esquematizada para que esa información le fuera útil para la toma de decisiones. Podría haberse dado el caso de que este empleado hubiera propuesto esta mejora y que no se les hubiera hecho caso. Entendemos también que ahora los empleados que están trabajando con nosotros han ido a proponer a los CEOs de la empresa la relación y el vínculo con la universidad y han sido escuchados, porque si no, no estaríamos pudiendo trabajar con ellos, pero han visto que podían llegar a sacar algún incremento de valor, sobre todo intangible, a partir de la experiencia y vincularse con nosotros.
También podemos tener en cuenta indicadores de mejora en el clima laboral, por ejemplo, en el momento en el que los empleados llegan a trabajar, si cumplen o no cumplen con el horario, si demoran en volver, por ejemplo, del momento de la comida y demás. Eso va a depender de cada empresa en particular. También podemos generar indicadores que refieren a la actuación en equipo, si los empleados trabajan mejor solos o trabajan mejor en grupos. Y podemos estar determinando indicadores sobre la coherencia de los objetivos individuales de cada empleado y de la organización. Esto sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos en una sociedad del conocimiento y en una sociedad en la cual los empleados es muy difícil que vayan a trabajar en una empresa y que no se hagan parte de la misma, que no se pongan la camiseta, digámosle así. Es muy difícil trabajar en un lugar en el que no estamos cómodos o que no nos interesa lo que se produce en esa empresa y cuestiones por el estilo. Por lo tanto, se puede llegar a desarrollar indicadores que midan la coherencia de lo que el empleado en particular piensa respecto de los objetivos, de la misión, de la visión, de los valores de la empresa. Y ahora sí, que sería esto lo que nos atañe a nosotros, que tiene que ver con la capacidad de los sistemas de información. Y esto sobre todo, vinculado al cuadro de mando integral, viene de la mano de decir cuáles van a ser los indicadores que van a ser accesibles a cada nivel de empleados. No podemos brindarles indicadores sensibles y estratégicos a los empleados operativos, ¿sí? Sin embargo, los que estén en primera línea necesitan saber los indicadores operativos, necesitan saber cómo están funcionando los indicadores que están abajo de la pirámide, ¿sí? Ustedes piensen en la pirámide de la empresa, piensen en los que están en la parte directiva, en la toma de decisiones estratégicas, los mandos medios y los operativos. Los operativos tienen que conocer todos sus propios indicadores, todos los indicadores operativos. Los mandos medios tienen que conocer los operativos y los indicadores de los mandos medios. Y por último, las decisiones estratégicas o todos los que estén en el área de dirección estratégica tienen que conocer los indicadores de las demás áreas. ¿Se entiende? Y esto obviamente va a depender de que el sistema de información tenga parámetros que me digan, bueno, vos accedes a esta información y vos no. Porque ustedes piensen, si ustedes van a OSDE, por ejemplo, bueno, en administración nos llevan a OSDE y nos muestran el cuadro de mando. En OSDE hay todas pantallas alrededor en donde se muestran los indicadores permanentemente. Y uno va y aprieta con el dedo y, por ejemplo, puede ver los indicadores de Córdoba, o puede ver los indicadores de Río Cuarto, o puede ver los indicadores de, supongamos que OSDE tuviera varias filiales en Río Cuarto, ver cada una de las filiales, ¿sí? Bueno, en Bio 4 debemos ver quiénes pueden acceder a todo y quiénes pueden acceder solamente a alguna parte. El Power BI, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, les permite eso, les permite decir, bueno, todos pueden ver todo esto y solamente algunos que tendrán una clave o lo que fuere para el acceso van a poder acceder a estas cuestiones más sensibles, ¿sí? Hay una sugerencia que se puede hacer, que no lo hemos visto, pero a lo mejor lo tienen. Ellos no sé si tienen los indicadores visibles en algún lugar. No. Por lo que nosotros hemos visto hasta ahora, no están todos enterados de cómo es el cuadro de mando integral. Entonces, del plan estratégico no lo tienen todos los empleados. Por ahí estaría bueno tenerlo en cuenta para ver si se puede implementar, o a lo mejor lo están implementando y nosotros no lo vimos. Por ahí eso podría ser un feedback que pueden tener ustedes con la empresa. Si algo para proponer la próxima visita que vayamos. ¿Sí? Chicos, con Power BI el cuadro de mando se puede ver en la computadora, se puede ver en el celular, se puede ver desde enviarles un link, se puede ver desde la aplicación, se puede ver desde cualquier lado. Y sobre todo lo que tiene de importante Power BI es que se puede tocar, ¿sí? Bueno, obviamente hoy la mayoría de las pantallas son táctiles. Entonces lo que tiene bueno es que yo me acerco con el dedo y a partir de ahí voy ampliando y voy viendo cada vez más con detalle los niveles de información. Entonces eso sería importante de proponer a la empresa, dado que hoy por hoy todo el mundo tiene un celular y podrían cada grupo de empleados ver algunos tipos de indicadores que les sean útiles y funcionales al trabajo que están desempeñando. ¿Alguna duda de la perspectiva del proceso interno? ¿Más o menos se entiende qué tipo de indicadores tienen que ir pensando para cada área? Después lo tienen todo escrito acá, les pasamos el PowerPoint, eso no sea un problema. Pero tenemos que tener en cuenta que la estrategia que es atinente a las acciones de decisión propia se mide siempre con indicadores internos. Si en un cuadro de mando integral se llegara a incluir algún indicador externo,
Esto es únicamente como un elemento informativo adicional. Entonces, si bien nosotros partimos del FODA, en el cual hablamos de cuestiones internas y externas a la empresa, cuando armemos el cuadro de mando integral, que va a ser, como decía Susi, el mapa estratégico de la empresa, únicamente voy a estar midiendo variables que pertenezcan a la empresa, ¿sí? Y yo voy a tener que saber de dónde sacarlas y van a estar adentro de la empresa. Y si yo llegara a incluir algún dato externo, obvio, me imagino que en la cabeza de todos estará pasándose el valor del dólar, porque todos los indicadores que los hagamos en pesos, sobre todo la perspectiva financiera, no van a tener mayor sentido porque no lo vamos a poder comparar. Vamos a tener que salir, vamos a ir, por ejemplo, al Banco Nación, vamos a ir a la página del Banco Nación, le vamos a decir a Power BI, bueno, agarrame este cuadrito donde te dice la cotización del dólar hoy y cada vez que yo vuelva a ponerle play al cuadro de mando en Power BI, me actualice y me tenga los valores en dólares al valor de hoy, ¿sí? Esto va a ser a título informativo adicional, pero lo importante es que siempre todos los indicadores se construyan con datos que pertenezcan al interior de la empresa. Otra reflexión que nos dejan Kaplan y Norton tiene que ver con que un buen cuadro de mando debe estar siempre equilibrado, es decir, balanceado o balanced, entre indicadores impulsores e indicadores de resultado. Indicadores impulsores son los indicadores que hacen que la empresa tome decisiones, ¿sí? Son sobre todo estos que van a estar semasforizados. Son estos que me van a decir, bueno, por acá venís bien, tenés que seguir haciendo así, o por acá no venís bien y tenés que ponerte la camiseta y ver cómo lo vas a resolver para llegar al verde. Y por otro lado, los indicadores de resultado, que los de resultado generalmente son proporciones, son esto sobre esto, ¿sí? De cuál es el total, bueno, en esta parte cuál es mi cuota de mercado, o en esta parte cuál es el precio de mi producto, o en esta parte, ¿se entiende? Tenemos que tratar de balancear esas dos cuestiones. Por un lado, ¿para qué? Para que el cuadro de mando me inspire a la acción, y por otro lado, para que el cuadro de mando me sirva para tener la información que necesito en el momento en que la necesito. Como les venimos diciendo, con los indicadores de Bio 4 y con su cuadro de mando integral vamos a trabajar la próxima clase, quédense tranquilos que vamos a tener tiempo de eso. Y hemos encontrado también con Susi un videíto en el que habla el CEO de Bio 4, el director de Bio 4, y la queremos compartir con ustedes. Vamos a ver ahora un ratito de esta entrevista que le hizo Jeremía en la Sociedad Rural de Río Cuarto, y de esta charla participa el director. Queremos que escuchen para ir teniendo más información y para que ustedes puedan ir pensando en estos indicadores. Así que bueno, Traten de responder. el cuestionario inicial, que les habíamos dejado ese que decía alineamientos para tener en cuenta en la visita Bio 4, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes responden eso, obviamente pueden haber respondido todas las preguntas que vimos hoy y sobre todo ubíquense en el FODA, ¿sí?